En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de los cuartiles, pero en este caso vamos a utilizar los datos no agrupados. Entonces vamos a tener que los cuartiles son los tres valores que dividen a una muestra ordenada en 4 partes porcentualmente iguales. Y se van a definir de la siguiente manera. Entonces vamos a tener que el cuartil número 1 va a ser igual al primer cuartil, o también lo podemos llamar como el percentil 25. Ahora vamos a tener el Q2 o el segundo cuartil, que también lo podemos llamar como el percentil 50. Y por último, el percentil 50 o también nuestra mediana. Y por último, otro de los cuartiles que nos interesa sería el Q3, que va a ser el tercer cuartil o el percentil 75. Digamos que el cuarto cuartil pues sería el percentil 100, que no sería de gran utilidad para nuestros estudios. Ahora, para determinar los cuartiles fácilmente, vamos a seguir una serie de pasos. Entonces, vamos a ver estos pasos. Entonces, vamos a tener que el primer paso va a ser ordenar. Entonces, de igual manera, se ordenan de menor a mayor. Por otro lado, vamos a tener que determinar el percentil correspondiente. Entonces debemos recordar, para poder hallar el percentil debemos tener en cuenta el cálculo del índice. Entonces tenemos que el índice va a ser igual al percentil sobre 100 por n, que sería nuestra muestra, donde p va a ser el percentil correspondiente a cada cuartil. Y n pues va a ser la cantidad de observaciones o el tamaño de nuestra muestra. Entonces vamos a tener que si i no es un número entero, entonces este se debe redondear al primer entero mayor que i, la cual va a ser la posición de nuestro percentil. Entonces vamos a tener, por ejemplo, si nuestro índice es igual a 3.8, se aproxima al mayor entero, es decir, a 4. Ahora, si nuestro índice es entero, entonces debemos definir nuestro índice y además el índice más 1, y esto nos darán las posiciones de los valores que se deben promediar. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos los valores 2, 8, 10, 15, 20 y nuestro índice es igual a 2, eso significa que está en la posición 2. Ahora debemos determinar i más 1, que va a ser igual a 3, es decir, la posición 3. Y ya establecemos los valores que se encuentran en esa posición y hallamos su promedio. Es decir, debemos hacer la suma entre 8, que es la posición 2, más el valor de la posición 3, que sería 10, sobre 2. Entonces acá tenemos 8 más 10 nos daría 18 sobre 2 igual a 9. Entonces tendríamos que nuestro percentil en ese valor va a ser igual a 9. O también que nuestro cuartil en ese valor va a ser igual a 9. A continuación vamos a ver un ejemplo en el cual podemos determinar los cuartiles de datos no agrupados. Entonces, por ejemplo, si queremos determinar el cuartil 1, el 2 y el 3 de la siguiente muestra, que está constituida por las estaturas de 3 estudiantes de sexto grado, donde las estaturas son 1.026, 1.036, 1.020, 1.015, 1.013, 1.14, 1.10, 1.10, 1.14, 1.11, 1.34, 1.63 y 1.13. Entonces vamos a realizar el primer paso, el cual es organizar nuestra muestra de menor a mayor. Entonces, si los miramos, vamos a tener que en nuestra muestra el menor dato sería 1.010. Ahora acá tenemos el mismo valor, entonces sería 1.010.
Continuamos, sería 1.011. Seguimos, entonces tenemos acá 1.013. Luego viene 1.014. Otra vez 1.014. Continuamos, tenemos, nos faltaría 1.013 que estaría acá. Entonces lo vamos a ubicar. Entonces tenemos 1.013, 1.014, 1.014. Entonces ahora tenemos 1.015. Luego tenemos 1.020. Si continuamos tenemos 1.026, 1.034, seguimos con 1.036 y finalmente tenemos 1.063. Entonces acá ya organizamos nuestros datos del menor al mayor. Como ya tenemos determinados nuestros datos, ahora debemos calcular nuestro primer cuartil. Entonces vamos a tener que nuestro primer cuartil o también nuestro percentil 25, entonces vamos a determinar este valor. Entonces vamos a tener que el índice o la posición va a ser igual a 25 por n, que en este caso n sería 13, que fueron los 13 valores que nos daba el ejercicio, sobre 100, y este va a ser igual a 3.25. Como no es un entero, lo vamos a aproximar al entero mayor, es decir, 4. Entonces vamos a decir que Q sub 1 o nuestro cuartil 1 se encuentra en la posición 4. Entonces vamos a tener que observar nuestra tabla de datos organizadas. Teníamos 0.010, 1.010, 1.011 y 1.013. Entonces contamos las posiciones 1, 2, 3 y 4. Entonces acá tenemos el dato de nuestra posición 4. Por tanto, vamos a decir que nuestro primer cuartil es igual a 1.013. Ahora vamos a calcular nuestro segundo cuartil. Entonces, para calcular nuestro segundo cuartil, vamos a tener que este se encuentra o es igual al percentil 50. Entonces, realizando nuestro índice, vamos a tener que el índice va a ser igual a 50 por 13 sobre 100, que es igual a 6.5. Luego, como no es un número entero, lo aproximamos al entero mayor, es decir, 7. Entonces vamos a tener que nuestro cuartil 2 se encuentra en la posición 7. En nuestra tabla vamos a tener que la posición 7 toma el valor de 1.014. Entonces este será el valor que toma nuestro cuartil 2 o también nuestra mediana. Por último, entonces nos queda determinar nuestro tercer cuartil o el percentil 75. Entonces vamos a tener que el tercer cuartil va a ser igual al percentil 75, entonces vamos a calcular el índice, va a ser igual a 75 por 13 sobre 100, que es igual a 9.75. Como no es un entero, lo aproximamos al entero mayor, es decir, 10. Entonces vamos a tener que nuestro cuartil número 3 va a estar ubicado en la posición 10. Si observamos en nuestra tabla organizada, toma el valor de 1.026. Entonces podemos observar cómo se divide nuestra muestra de la siguiente manera. Entonces acá tenemos los datos de nuestra muestra ya organizados de menor a mayor. Entonces vamos a ubicar el primer cuartil. Entonces el primer cuartil nos decía que se encontraba en la posición 4. Entonces 1, 2, 3 y 4. Nuestro primer cuartil iría acá, en esta posición. Ahora vamos a ubicar el segundo cuartil. Entonces este nos decía que estaba en la posición 7. Entonces 4, 5, 6, 7. Acá vamos a tener nuestro segundo cuartil.
Y por último, entonces vamos a determinar el cuartil número 3. Entonces en el cuartil número 3 nos decía que estaba en la posición 10. Entonces este es 7, 8, 9 y 10. Acá tenemos nuestro último cuartil, que sería el cuartil número 3. Entonces es así como nosotros podemos observar que la muestra se divide dependiendo de nuestros cuartiles. En el capítulo de hoy aprendiste los cuartiles para los datos no agrupados.